Calderón Chelius para que me ayude. Ella es mil veces, no que digo, ella es honesta, decente, no es como este servidor que se la pasa tirando calabaza. Perdóneme por presentarla de esa manera, la doctora Leticia Calderón Chelius, pero yo estoy sin palabras ante el mensaje a la nación de Enrique Peña Nieto con sus deseos del 2018 y con esto de que hay fake news en México y que él sí lee. En fin, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Vicente? Ya no hagas tantos corajes. Se me está cayendo me estoy quedando pelón de tanto jalarme los pelos del coraje, doctora. No, ya no hagas corajes, pero tienes toda la razón en el sentido de que este es un discurso que se piensa que es, bueno, de una cierta sobriedad, de una cierta incluso elegancia, ¿no? Porque es un mensaje hasta esperanzador. Y empieza a hacerse bolas el presidente, a meter temas que, bueno, lo que queda claro es que a 6 años o 5 años y medio, pues le caló profundamente haber metido semejante pata, pues porque obviamente marcó este sello de una persona ignorante que no tiene mucha formación, más allá de asistir a la escuela, hablo de formación en un sentido más amplio. Y claro, el tema es que viene y lo saca, es pues un acto de autoentrega, ¿no? Es como diciendo, no, miren, sí leí y la verdad es que ese día estaba nervioso, yo no sé. El punto aquí es que se hace tanta bola que se da cuenta él de que está metiendo la pata legalmente, porque empieza, no, faltaban unos minutos para que empezara mi campaña, estaba hablando como candidato o precandidato. Entonces, es muy interesante, obviamente, ya digo, pasado el tiempo no es un punto relevante en términos de que pueda imputarse esa, digamos, que estaba en la ilegalidad por los tiempos, pero es muy interesante que él trata de corregir. Entonces, oiga, la verdad, doctora, ¿sí? y además, otra vez con este discurso se atrompó, como digo yo, porque a Donald Trump le ha funcionado muy bien hacerse enemigo de la prensa, de los medios de comunicación, a los que dice, él escoge quiénes dan noticias falsas y quiénes son los medios con credibilidad. Y Enrique Peña Nieto entra en ese peligroso camino de decir que en México también hay fake news, en momentos en que están tan chayoteados los medios, en momentos en que hablamos de 40,000 millones de pesos que ha invertido el gobierno federal en publicidad oficial en medios de comunicación, algo que ha ya comentado y publicado hasta el New York Times, pues me parece algo peligroso rumbo al 1 de julio del 2018. Mira, es peligroso, pero también te habla de que él solamente está en un diálogo justamente con quien está en sintonía con este debate y, por ejemplo, sigue a Trump, entendemos bien a qué se refiere con fake news, ¿sí? O sea, él también está solo hablando a ese público, a los periodistas, a la clase política, a un tipo de ciudadanía, porque realmente el infinito resto de la población, pues ni enterada ni en sintonía con lo que este hombre está diciendo en un mensaje muy sobrio, te digo yo, que tendría que ser pues esperanzador. Es su último discurso, es su último discurso de Año Nuevo, y entonces, bueno, la verdad es que es perder el tiempo, perder la oportunidad de estos que dejan sus joyas como discurso. Podría haber sido, bueno, que mejor se ponga a leer lo que le hayan escrito, y en ese sentido, pues marca con los que él dialoga, pero no está dialogando con el resto y pasa como algo intrascendente, acaba quedando como una muestra pues de justamente sus propios errores mostrados una vez más en esto de que no puede hilar, tú decías muy bien, pues una idea con la otra, cuando pues esto que pasó en Guadalajara ya era como para que ya ni lo mencionara él mismo, ¿no? Pues sí. Doctora, con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, estuvimos platicando ayer, él fue el que firmó la nota para la revista Proceso, que el gobierno de Enrique Peña Nieto mandó pedir misiles, lanzamisiles y torpedos y ya le aprobaron esa compra las autoridades acá en Estados Unidos. Falta que el Congreso de Estados Unidos avale el envío de este armamento a México. De eso poco se habla en nuestro país, pero creo que es más importante de lo que incluso lo pudiéramos percibir nosotros. Me llama mucho la atención que los medios de comunicación no lo hablen, pero no es poca cosa, no es cualquier cosa.
Pues mira, suele ocurrir con proceso que siempre va en avanzada con muchos temas. En este caso, lo que viene desde Washington, como tú bien marcas, con este acreditadísimo periodista, pero de muy mal humor, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho oírlo contigo, pero bueno, la verdad, ahí le mando un saludo, pero que no sea tan enojón. Bueno, ha dicho esto, sí te voy a comentar que creo que es una nota muy relevante, que hay que darle seguimiento fuera de contexto, en el sentido de que no se justifica un gasto de este tipo en un momento, digamos, ya preelectoral completamente, ya en que estamos como que en una sintonía en la que, por lo menos en términos de lo que se percibe ahora, habría un cambio importante a nivel del gobierno, de las expectativas de lo que se esperaría para un siguiente mandato, y cuál es el objetivo de que un gobierno que está de salida gaste un dinero en las cuestiones bélicas. Entonces, es un mensaje muy malo, muy lastimoso. Tú tienes toda la razón al decir que es incluso sospechoso que no se retome a nivel de primeras planas de nuestro país. Yo creo que soy tan mal pensado, doctora, que ayer aquí en el equipo platicábamos de que en un descuido eso también es parte del pago por el muro. Pues es que dices tú, ¿cómo comprar armamento cuando nunca se ha ordenado misiles, lanzamisiles, torpedos en la historia de México y en momentos en que Donald Trump sigue insistiendo de que México va a pagar por el muro en la frontera? Pues dice uno, ¿esto sería el enganche del muro o cómo? Bueno, acuérdate que la economía de Estados Unidos, la gran riqueza de Estados Unidos está basada en su economía bélica. Entonces de repente necesita, o está peleado o va a hacer la guerra a alguien para poder mantener ese nivel, y una de las cosas es vender material bélico. Entonces, ¿qué hace? Pues manita de puerco a gobiernos a los que tiene agarrados por todos lados, y una es, pues me compras, más allá de que aquí viene la otra parte, para que un gobierno como el de México va a comprar ese tipo de armamento. Pero tienes razón en cómo se está manejando en términos también periodísticos, de no darle relevancia a una cuestión muy delicada, y que pues el muro lo discutían ustedes ayer muy bien, porque estamos pensando en el muro, este muro físico, cuando el muro es de muchas formas, es muchas formas de poner, digamos, murallas que no son solo físicas, sino de este tipo, coercionar a que se hagan cierto tipo de seguimientos en términos, por ejemplo, políticos, por ejemplo, de compras, por ejemplo, de políticas que México ha tenido que seguir, bueno, no que ha decidido seguir el gobierno mexicano, pero que al final no son benéficas para nuestro país, como el tema de las armas, como el tema de la famosa guerra contra el narco, como el tema de la detención que se hace en México de los migrantes, que es el trabajo que al final México hace para Estados Unidos. Justamente podríamos verlo como una metáfora de otra forma de muro, ¿no? Oiga, doctora, deme su opinión. Pareciera que necesitaba hacer la aclaración el secretario de Relaciones Exteriores para cónsules y embajadores, por si no les quedaba claro, ¿no? Porque hay que decirlo, que muchos de estos puestos que se reparten son puestos políticos. Uno de ellos es el del cónsul general de México en Chicago, Carlos Jiménez Macías, sin experiencia en el servicio exterior mexicano, es nombrado cónsul, como tuvimos también al exgobernador de Veracruz como cónsul en Barcelona, como tenemos al exgobernador de Chiapas como cónsul en Orlando, Florida. Bueno, pues pide la Cancillería, embajadores y cónsules imparcialidad en elecciones. Al inaugurar la 29 reunión de embajadores y cónsules, el canciller Luis Videgaray Caso instruyó al cuerpo diplomático y a todos los trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener neutralidad e imparcialidad durante el proceso electoral de 2018. Ante embajadores y cónsules reunidos en la Cancillería, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que el proceso electoral se vivirá con gran intensidad y por sí pidió a todos sus colaboradores ser estrictamente imparciales. Leo y cito textualmente: quiero ser absolutamente claro respecto a la postura que deben tener las y los embajadores, las y los cónsules y todos quienes integramos la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si bien como ciudadanos tenemos derecho pleno de preferencias políticas y militancias, como miembros de la diplomacia mexicana, nuestra obligación legal y moral es la absoluta neutralidad. Yo pregunto, ¿les creemos? ¿Qué piensa? No les crean, porque aquí el punto es que el servicio exterior mexicano es muy loable y muy respetable en esta parte de la gente que se ha formado toda la vida y que realmente ha dado su vida por esta pasión que tiene que ver con unas relaciones internacionales fructíferas para el país. El problema
y ahí está el punto, es que los puestos relevantes, los puestos clave, se entregan por amiguismo y compadrazgo. Y eso tú dijiste una lista, pero la podríamos sacar. Hoy una de las demandas principales del Servicio Exterior Mexicano es de los miembros de toda la vida, es cómo están llegando a su edad de jubilación y que no están teniendo condiciones dignas. Entonces, digamos, creo que eso pone más, complica más a este ejército de representantes nuestros en el exterior, porque muchos de los que son leales y que realmente tienen una visión crítica, pero claro, tienen que también mantener la sobriedad y la postura, pues se enfrentan con políticos de quinta, que lo que van es hacer proselitismo por un partido, y eso es donde no se vale, porque sí trae mandato. Tú decías una lista de nombres, sobre todo en Estados Unidos, pero oye, Marisela Morales está en Milán, en Italia. O sea, son premios que se le da a la gente como premios de consolación, 6 añitos en lo que regresan, lo acaba el gobierno, y bueno, regresarán a puestos que entenderán ellos, bueno, de más alta importancia, mientras disfrutaron cómodamente en algún lugar. Entonces, eso es lo que no se vale, y eso es lo que está haciendo mucha mella también de lo que ocurre en México en el exterior cuando tú tienes ese perfil, y lo que ocurre en un momento electoral como el nuestro es que ese llamado es a hacer un seguimiento a modo de lo que el gobierno mexicano va diciendo. Por ejemplo, replicar una serie de informaciones que tienen que ver, tú hablabas hace rato de cómo se ha salido de la pobreza un número importante de mexicanos. Pero ¿qué es la pobreza? ¿Cuánto contabiliza la pobreza en este país? Y ahí es donde cuando lo pones en números y con pelos y señales, pues, el asunto es que sigue siendo muy bochornoso, y para cualquiera, incluso los más leales al gobierno mexicano, pues es muy difícil sostener esto en el exterior, ¿no? Porque no lo pueden hacer aquí. A menos que vengan a hacer política a la mexicana, como algunas personas en la Ashland y la Adams comprenderán. Pero bueno, para cerrar, admite el INE, el Instituto Nacional Electoral, que registra irregularidades para votar desde el extranjero. El Instituto Nacional Electoral está blindado contra cualquier intento de hackeo a sus bases de datos de los electores de los próximos comicios, ya que cualquier irregularidad en el sistema es de inmediato atendida, asegura el informe Avance de recepción de solicitudes en el marco del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, Enrique Andrade, comentó que si bien ha habido alertas de comportamientos irregulares en cuanto a solicitudes de registro para votar desde el extranjero, enviadas desde servidores en otro país, hasta el momento ninguno presentó evidencia de hackeo. ¿Exageramos los mexicanos en el extranjero de manejar esta posibilidad de que nuestros votos sean que puedan manejados? ser usados, ¿no? Sí. Mira, yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque también no hay que descalificar el proceso. Es obvio que toda la parte tecnológica en el mundo entero es susceptible a cualquier tipo de intervención, y bueno, eso sería toda una discusión de tipo tecnológico que no es mi área. Pero lo que sí es que hay que tener cuidado, porque no podemos descalificar un procedimiento que yo sí quiero decirlo con todas sus voces. Es histórico y ha sido una conquista ciudadana que ha llevado mucho tiempo. Los mexicanos en Estados Unidos que hoy nos oigan, quiero que sepan que esto no es una concesión divina del IFE, del INE ahora, sino que ha llevado el tiempo. Tú los conoces muy bien a muchos, además, ahí de Chicago, que desde hace 10, 15, 20 años realmente le metieron al tema, y llegamos a este punto con todas sus dificultades y sus limitaciones, gracias a esa lucha de algunos que han dado, digamos, la han dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí es importante darle seguimiento, no dejarse engañar, entender que el procedimiento burocrático, que además suma trámites, es un intento por limitar la participación, por supuesto, porque un modelo más simple multiplica la participación, y está hecho así a propósito. Por tanto, no dejarse doblegar por eso, pero sugiero yo que aún dando seguimiento, no descalificar el procedimiento, y más bien votar masivamente, primero inscribirse, después darse de alta, después mandar las hojas y después votar. O sea, ya sé que es un trámite tremendo, pero eso los hace aún más, digamos, como más interesados en un país al que, por ejemplo, yo les sugiero a los chicos que están en esta lucha Dreamer, que entiendan que también este es un país que necesita su participación, y no dejen de tratar de hacer todo este trámite que va a ser una forma de conocer a su propio país, porque estos trámites son que ahogan, obviamente. Pero tienes razón en que es delicado, es hackeable cualquier cosa, lo sabemos, pero
sugeriría yo no dejarnos ir por esas notas, justamente para meterle más energía a la parte que sí veo muy potente, Vicente, y es que aquí hay mucha gente muy interesada en que las cosas cambien, en que se muevan del lugar, y en ese sentido el voto es fundamental. Y muy dicho bien. más, desde Estados Unidos, que ustedes saben que el voto tiene una fuerza. Ayúdenos con eso, voten, porque si no, no puede ser nada más una queja que, bueno, obviamente en un país que tiene muchos problemas, pero que sí tiene oportunidad de cambiar, aunque sea en algunos puntos, y lo estamos viendo. Donde está habiendo alternancia, mira lo que está pasando en Chihuahua. Claro. Donde está habiendo alternancia, se están viendo cambios, y eso implica que con todos los vicios que pueda haber, necesitamos que voten. Amigos paisanos de allá de Estados Unidos, yo les hago ese llamado y que resistan la parte burocrática y que lo hagan. Porque se está acabando el tiempo para solicitar la credencial para votar con fotografía y que la aprueben en tiempo adecuado para inscribir también nuestra participación en www.ine.mx. Les presento este panorama. Imagínense que los millones de mexicanos nos activamos e inundamos los consulados buscando nuestra credencial para votar. Imagínense el mensaje que envía al sur. Imagínense, ponemos a temblar a todos, al presidente, del presidente para abajo, pero pues está en nosotros la decisión. Doctora, le agradezco como siempre, le mando un abrazo y nos saludamos el próximo martes. Nos hablamos el martes que entra y que estén con bonito clima, menos frío por allá, Vicente. Claro que sí, le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Shelius, experta en temas migrantes, y en estos temas no se queda callada, habla como nosotros sin pelos en